Muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 2, integrado por Ángela García, Demian Dalí, Diana Barraza, Mario Álvarez y Julia Díaz. Nosotros vamos a hablarles sobre el ciclo del fósforo. A nuestro grupo de biotecnología ambiental impartido por el maestro Juan Carlos Coronado. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Los 6 elementos más comunes en las moléculas orgánicas son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Toman una variedad de formas químicas. Se pueden almacenar por periodos largos o cortos en la atmósfera, en la tierra o en el agua, o por debajo de la superficie terrestre, así como en los cuerpos de los seres vivos. Los procesos geológicos, como el desgaste de las rocas, la erosión, el encubrimiento de agua y la subducción de las placas continentales, juegan un papel en este reciclaje de materiales, así como la interacción entre los organismos. La forma como un elemento, o en algunos casos un compuesto como el agua, se mueve entre sus diversas formas y lugares vivos o no vivos, se conoce como un ciclo biogeoquímico. Este nombre refleja la importancia de la química y la geología, así como la biología, en ayudarnos a entender estos ciclos. Como pregunta introductoria les diremos, ¿es importante el fósforo? Eso depende. ¿Sabes cuál es el papel que toma en las membranas celulares, ADN o huesos en tu cuerpo? El fósforo es un nutriente esencial para los seres vivos. Es una parte fundamental de los ácidos nucleicos como el ADN y de los fosfolípidos que conforman nuestras membranas celulares. En la forma de fosfato de calcio también es el componente de soporte de nuestros huesos. En la naturaleza, el fósforo a menudo es el nutriente limitante. En otras palabras, es el nutriente que se encuentra en menor cantidad y por lo tanto limita el crecimiento, especialmente en los ecosistemas acuáticos de agua dulce. ¿Qué es el ciclo del fósforo? Forma parte de los ciclos biogeoquímicos, en los cuales la vida y los elementos inorgánicos mantienen un balance para que diversos elementos químicos sean reciclados y reaprovechados. Este ciclo no sería posible, en rápidos términos, sin las cadenas tróficas de los distintos ecosistemas. En comparación con los ciclos del nitrógeno, el carbono o el agua, se trata de un ciclo sumamente lento, ya que el fósforo no forma compuestos volátiles que pueden desplazarse con facilidad del agua a la atmósfera, y de ahí de vuelta a la Tierra, donde es originado. Es un ciclo natural esencial, donde se describe la circulación o movimiento de este elemento químico sobre los ecosistemas. Es decir, se mueve principalmente por las rocas, agua, suelo, organismos vivos y no pasa por el aire, al no haber compuestos gaseosos a base de fósforo. ¿Cuáles son las características del ciclo del fósforo? Elemento químico no metálico de número atómico 15 y símbolo P. Nutriente limitante, es sedimentario, se encuentra en los ácidos nucleicos, muy importante para el desarrollo de los ecosistemas, esencial como abandono en la agricultura, no forma compuestos volátiles, se encuentra en los tejidos, huesos y dientes de animales. Se combina con muchas sustancias con el oxígeno se oxida y se convierte en un portador de luz. ¿Cuál es la importancia del ciclo del fósforo? Su justificación radica en que es un nutriente limitante para los seres vivos, los microbios del suelo, ya que éste logra un crecimiento y desarrollo de los ecosistemas naturales. Al mismo tiempo, integra el ADN y ARN, proporciona estructura a las membranas celulares, transporta energía en las células, participa en la homeostasis, regula la actividad enzimática y transmisor de señales. En resumen, el ciclo del fósforo es aquel proceso donde este elemento pasa por la litosfera, hidrosfera y biosfera. El impacto del ser humano sobre este ciclo se debe al aumento del proceso de eutrofización, a la quema de carbón, que se traduce en la fijación del CO2 de la atmósfera, disminución del efecto invernadero. Su exceso genera una mayor fluctuación de los ecosistemas por el fósforo atmosférico, y este modifica el ciclo del carbono. Ciclo del fósforo, los seres vivos adquieren los fosfatos por medio de las rocas descompuestas, pasando a las plantas por el suelo, luego a los animales, que cuando estos excretan, los descomponedores actúan arrastrando el fósforo por las aguas del mar y finalmente sedimentarse. Podemos estudiar el ciclo del fósforo en las siguientes etapas.
erosión y meteorización. Este elemento proviene de las apatitas y depósitos de fosfato natural. Abunda en minerales terrestres, que se encuentran en tierra firme o en el fondo de los mares. A través de procesos de meteorización, lixiviación, erosión y extracción industrial como fertilizantes, así como la acción accidental de la minería del ser humano, todo esto nos permite que estas reservas de fósforo salgan a la superficie y sean transportadas hasta los diversos ecosistemas. El fosfato liberado paulatinamente de las apatitas lo absorben las plantas y la biomasa microbiana, luego se incorpora en la materia orgánica de los suelos y sedimentos y nuevamente se deposita en formas minerales poco solubles. La mayoría del fósforo de los ecosistemas terrestres se encuentra localizado en el suelo, generalmente entre un 15 y un 80% de dicho contenido está en formas orgánicas, dependiendo de la naturaleza del material parental, el grado de precipitación, las pérdidas del mismo, entre otros. La principal fuente de compuestos orgánicos de fósforos la contribuyen residuos de plantas, animales y microorganismos que liberan compuestos como ácidos nucleicos, fosfolípidos y ésteres, lo que representa entre un 30 y un 60%. Otra etapa es la fijación en las plantas y transmisión a los animales. Las plantas absorben el fósforo de los suelos y lo fijan en su organismo, tanto en el caso de las plantas terrestres como de las algas y el fitoplancton que lo absorben de las aguas marinas. A partir de allí es transmitido a los animales que se alimentan de las plantas, en cuyos cuerpos también es almacenado, y del mismo modo a los depredadores de dichos animales herbívoros y a los depredadores de estos, repartiéndose a lo largo de la cadena trófica. Retorna al suelo por descomposición, esto es, las excreciones de los animales son ricas en compuestos orgánicos que, al ser descompuestos por las bacterias y otros organismos del reciclaje natural, retornan a ser fosfatos aprovechables por las plantas o transmisibles al suelo. Lo mismo ocurre cuando los animales mueren y se descomponen, o cuando la carroña dejada de la cacería es descompuesta. Los fosfatos retornan al suelo para ser aprovechados por las plantas o para continuar escurriéndose en ríos y lluvias hacia el mar. O también pueden retornar al suelo por sedimentación. Esta vía de retorno del fósforo del cuerpo de los animales hacia la tierra, en donde vuelve a formar parte de minerales sedimentarios, es mucho más larga que la permitida por acción de los animales y tiene que ver con la fosilización de sus restos orgánicos y el desplazamiento tectónico de las reservas de fósforo de origen orgánico hacia las profundidades de la Tierra. Pero tales levantamientos geológicos pueden demorar miles de años en ocurrir. Explicándolo de una manera más resumida, el fósforo se encuentra en forma de fosfatos en el suelo. Los fosfatos son absorbidos por los productores. Los consumidores se alimentan de los productores y así obtienen el fósforo. Posteriormente, la descomposición de la materia de estos organismos o sus desechos regresan al fósforo al suelo. El fósforo puede formar rocas por medio del proceso de sedimentación, erosión o meteorización de las rocas. Estas regresan lentamente al fósforo al ambiente. En el caso del mar, los productores, como el plancton, absorben los fosfatos disueltos en el mar, que luego se pasa a los consumidores para hacer un ciclo corto marino. La descomposición de los organismos o sus desechos regresan el fósforo al mar y puede ocurrir sedimentación y formación de nuevas rocas. A continuación, yo voy a hablarles de la importancia del fósforo. El fósforo es un elemento abundante en minerales terrestres. Es un nutriente limitante para los seres vivos, los organismos del suelo, ya que éste logra un crecimiento y desarrollo de los ecosistemas naturales. Al mismo tiempo, integra el ADN y ARN, que son esenciales para el crecimiento y diferenciación de las células. Proporciona estructura en las membranas celulares, transporta energía en las células, tiene participación en la homeostasis, regula la actividad enzimática y transmisor de señales.
El fósforo es un mineral que constituye el 1% del peso corporal total de una persona. Es el segundo mineral más abundante en el cuerpo. Está presente en cada célula del cuerpo. La mayor parte del fósforo en el organismo se encuentra en los dientes y los huesos, ya que ésta tiene como función la formación de huesos y dientes. Este cumple un papel importante en la forma de cómo el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas. También es necesario para que el cuerpo produzca proteína para el crecimiento, conservación y reparación de células y tejidos. Asimismo, el fósforo ayuda al cuerpo a producir ATP, una molécula que el cuerpo utiliza para almacenar energía. El fósforo trabaja con las vitaminas del complejo B. También ayuda con lo siguiente: funcionamiento de los riñones, contracción de músculos, palpitaciones normales, señales nerviosas. Cualquier limitación en el suministro de fósforo se reflejará en un deterioro generalizado de las funciones del cuerpo. En cuanto a las plantas, juega un papel muy importante la fotosíntesis en el transporte de nutrientes, en la síntesis y descomposición de glúcidos, síntesis de proteína, actividad de las diastasas y como transmisor de energía. Así, una planta con la cantidad correcta de fósforo crecerá vigorosamente y madurará más temprano que otras plantas que carecen del mismo. La disponibilidad de fósforo para los microorganismos del rumen es también importante, y la síntesis de proteína microbiana que el rumen se puede ver afectada cuando los animales se alimentan con dietas deficientes de fósforo. Entonces, el fósforo resulta imprescindible para la obtención de energía a nivel bioquímico, así como la replicación de la vida y la transmisión hereditaria. De este modo, el ciclo del fósforo es indispensable para la vida tal y como la conocemos. La principal contribución a la dinámica del fósforo en los suelos está dada por el recambio de los procesos de mineralización microbianos. Estos poseen un papel esencial, especialmente en la rizósfera. Estos procesos están influenciados por una combinación de factores como las especies vegetales, el tipo de suelos y los factores ambientales. Los microorganismos que colonizan la rizósfera pueden excretar ácidos orgánicos que incrementan la solubilidad del fósforo y enzimas con actividad fosfatasa que hidrolizan mono, y triésteres de fosfato, junto con las asociaciones microrrísicas que son críticas en la disponibilidad para muchas plantas. Las fosfatasas extracelulares que se requieren para la mineralización de los ésteres orgánicos de fósforo las producen microorganismos como Bacillus subtilis, Nostoc sp, Pseudomonas aeruginosas, Corynebacterium glutamicum, entre otros. La determinación de su actividad en el suelo se utiliza como indicador del potencial de mineralización de fósforo orgánico y de actividad biológica. El ciclo del fósforo es un proceso importante del sistema terrestre. Si bien la movilización natural del fósforo es lenta, los humanos han estado alterando el ciclo del fósforo al intensificar las liberaciones de fósforo de la litosfera a los ecosistemas. Las alteraciones humanas han triplicado la movilización global del fósforo en la continua tierra-agua y aumentando la acumulación del fósforo en el suelo. Aquí les hablaré de ciertas alteraciones que pueden presentarse. Alrededor del 30% de la transferencia de fósforo atmosférico es causada por actividades humanas que juegan un papel importante de lo que se esperaba. Las vías relacionadas con las alteraciones humanas incluyen la extracción de fosfato, la aplicación de fertilizantes, la generación de desechos y las pérdidas de fósforo de las tierras de cultivo. Estas extracciones se hacen en reservas geológicas de fosfato, ya sea para producir fertilizantes para alimentar la revolución verde, creando un flujo de fósforo en gran parte unidireccional desde rocas a granjas a lagos y océanos, perjudicando drásticamente los ecosistemas marinos, costeros y de agua dulce, lo que resulta en un deterioro de la calidad de agua y pérdidas de biodiversidad acuática. La mayoría de los fertilizantes que se usan en la agricultura y en los huertos y jardines contienen tanto nitrógeno como fósforo,
los cuales pueden llegar hasta los ecosistemas acuáticos mediante escurrimientos superficiales. El fertilizante en los escurrimientos puede provocar el crecimiento excesivo de algas y otros microbios que estaban previamente limitados por la cantidad de nitrógeno o fósforo. Este fenómeno se conoce como eutrofización. En algunos casos parece que el agente principal de la eutrofización es el fósforo y no el nitrógeno. ¿Por qué es perjudicial la eutrofización? Algunas algas hacen que el agua huela o sepa mal o producen compuestos tóxicos. Además, cuando todas esas algas mueren y son descompuestas por microbios, se usan grandes cantidades de oxígeno en el proceso. Este aumento en el uso de oxígeno puede disminuir fuertemente los niveles de oxígeno disuelto en el agua y conducir a la muerte por hipoxia de otros organismos acuáticos como los peces y moluscos. Las regiones de los lagos y océanos que quedan sin oxígeno debido a la afluencia de nutrientes se llaman zonas muertas. El número de zonas muertas se ha ido incrementando durante varios años y para el 2008 existían más de 400. Una de las peores zonas muertas se encuentra frente a la costa de Estados Unidos en el Golfo de México. El escurrimiento de fertilizantes de la cuenca del río Mississippi creó una zona muerta de 21.919 kilómetros cuadrados. Como resultado, informamos consecuencias profundas pero inciertas de la huella humana en el ciclo del fósforo para la estructura, funcionamiento y diversidad de organismos y ecosistemas terrestres y acuáticos. Es probable que la disponibilidad limitada de fósforo reduzca y que si los fertilizantes de fósforo no se pueden hacer cada vez más accesibles, las proyecciones de rendimiento de los cultivos implicarían un aumento del déficit de nutrientes. A diferencia del nitrógeno, el fósforo no se puede extraer del aire, y a diferencia del carbono en nuestro sistema energético no se conoce ningún reemplazo. ¿Cómo podemos ayudar a reducir ciertas alteraciones por fósforo como la eutrofización? La respuesta es sencilla. Los fertilizantes, los detergentes que contienen fósforo y las aguas residuales eliminadas de forma inadecuada son fuentes de nitrógeno y fósforo que causan eutrofización. Reducir el uso de fertilizantes, eliminar los detergentes que contienen fósforo y asegurar que el drenaje no entre en los ríos por fugas en el sistema séptico, por ejemplo, son formas en las que los individuos, las empresas y los gobiernos pueden ayudar a reducir la eutrofización. Y así es como llegamos al fin de esta presentación. Se les agradece su atención.